agradecemos mucho estar aquí, digamos, en este aquí tan, no por extender el tiempo, menos extraño para todos, en un momento muy particular. Eh, Les quería también contar que este libro que estamos presentando hoy, que estamos celebrando hoy, de Pablo Alabarces, está enmarcado en una colección, es la colección Calas, donde digamos, pertenece a un proyecto, un programa del Centro María Civil Amerián de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales, que reúne 4 universidades alemanas y 4 universidades de América Latina, México, Costa Rica, Ecuador y Argentina. Y en el marco de esa colección hay también otros libros interesantes que sería valioso, nos interesaría que si pueden también recorran en el sitio de la editorial. Hay autores locales conocidos, muy queridos por muchos de nosotros, como Maristeles Vampa, Néstor García Canclini, Claudia Briones o Elvira Narvaja, maestros de muchos de nosotros. Bueno, nada, es una invitación también para que los recorran. Por supuesto, agradecer muchísimo a Valeria Añón y a Cristian Cucci, que generosamente aceptaron comentar el libro de Pablo. Nunca se agradece suficientemente a esos primeros lectores que participan en la celebración de un libro como este. Por supuesto, a Luciana Napios, que es la directora académica local del programa de Calas, así que bueno, gracias Luciana, ella va a moderar el encuentro. Por mi parte también le agradezco a toda la gente del equipo de la editorial, a Natalie Jaraz puntualmente, que fue quien coordinó y organizó esto, y se dedica, digamos, que trabajó en la comunicación de este encuentro y de estos libros, y a todo el equipo de UNSAMEDITA. No voy a mencionar a todos, pero a todos los veo acá, así que también les agradezco que hayan venido, y por supuesto también particularmente al autor, a Pablo, que ha sido profesor de muchos de nosotros. Y creo que con este libro personalmente celebro una hermosa revitalización de la tradición de los estudios culturales latinoamericanos, ¿no? Me parece que eso lo escucharemos con mucha atención, lo hemos leído con mucha atención. No quiero ocupar más tiempo, simplemente gracias, y por supuesto desde ya a todos ustedes que en este momento tan extraño se tomaron el tiempo para compartir una reflexión sobre nuestro tiempo y sobre nuestra región. Bueno, muchísimas gracias, le doy la palabra a Luciana y que disfruten. Muchas gracias, Flavia. Bienvenidas a todas y a todos. Bueno, yo en realidad quiero agregar a esto que comentaba Flavia, que yo en este momento soy la directora académica de la sede CONOSUR de Calas, que es un proyecto de investigación, como decía Flavia, de cooperación alemán-latinoamericano. Esta colección es el resultado del trabajo de investigadoras e investigadoras que ganaron una beca, como Pablo, para hacer una estancia en la Universidad de Guadalajara, que es la sede central de este centro de investigación de Calas. Una forma de investigar que hoy no existe y no sabemos cuándo va a volver. De hecho, Pablo fue el último hombre por fuera de México en ocupar el espacio de trabajo como becario de Calas con este tipo de becas. En la actualidad, los únicos becarios o becarias que pueden llegar a hacer esta experiencia tienen que venir de México, y en ese sentido me parece que quería comenzar marcando esta particularidad porque, porque estamos en 2021 y no sabemos bien cuándo se va a poder retomar ni cómo, y eso me parece que, no sé si Pablo va a mencionar algo de cómo salió de México, pero mientras era becario, mientras estaba terminando su estancia de investigación, que es un poco forma parte de este libro, pero me parecía importante mencionarlo porque es todo un problema regional que implica fronteras, migraciones, países, digamos, y que es muy complejo y que lo veo en el trabajo cotidiano de continuar con el proyecto de Calas. Y por cierto, también quiero mencionar que Alejandro Grimson fue el primer director de la sede del Cono Sur, junto con la Universidad de Viena, que digamos, es una dirección bilateral alemana-latinoamericana. Dicho esto, voy a tratar de ser breve, pero no tanto, para presentar
a Valeria Añón y a Christian Kupchik, y después darles la palabra. Y la idea, no lo terminamos de coordinar con la editorial, que agradezco mucho que hayan organizado esta hermosa presentación, pero la idea es que darles la palabra a Valeria y a Cristian, después a Pablo, y después abrir a preguntas, y yo voy a mirar el chat y moderar y las preguntas e intervenciones, y vamos armando un conversatorio lo máximo que se pueda en este modo virtual. Es así, hacemos así, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a empezar por Valeria Añón, que es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Literaturas Españolas y Latinoamericanas por la UBA, investigadora independiente del CONICET y profesora adjunta de Literatura Latinoamericana 1 en la Universidad de Buenos Aires y en La Plata, y es autora de numerosos libros, artículos vinculados en especial al análisis de las crónicas novohispánicas y al vínculo entre estudios culturales latinoamericanos, la historia del libro y la edición en América Latina. Dicta cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en La Plata y en la UNAM de México, y codirige proyectos de investigación sobre imágenes, circuitos, sujetos en la literatura colonial latinoamericana. Entre sus libros figuran Modernidad, Colonialidad y Escritura, junto con María Jesús Benítez y Lorelei Eljaber, Tropos, Tópicos y Cartografías, Figuras del espacio en la literatura latinoamericana, junto con Carolina Sanchaluz, La conquista de México, libro 12 de Fray Bernardino de Sahagún, de su autoría, Interpretar silencios, la extraducción en la Argentina, entre otros, ¿no?, que puedo seguir mencionando. Sí, ya está. Y Christian Kupchik, que es escritor, editor, traductor, especialista en literaturas de viajes, que es una de las cosas que me parecieron muy atinadas para presentar este libro, que puede comenzar como un libro de viaje. Fundador del Leteo Editorial, director de la revista Sigua, una revista definida como exquisita, de literatura geográfica dedicada a la naturaleza, descripciones de países y costumbres. Experto en literatura de viajes, como mencioné, compilador de libros como El camino de las damas, Escritoras viajeras, En busca de Catay, Travesías por los enigmas de la ruta de la seda, La ruta argentina, El país contado por viajeros, y Las huellas del río, historias, misterios y aventuras en las grandes vías fluviales. Trabaja en el campo de periodismo cultural en diversos medios de Europa y América Latina, y publicó libros de poesía, relatos, ensayos filosóficos, y también podría seguir un rato más, pero quiero dejar espacio para darles la palabra. Les doy la palabra a ustedes y después lo presento a Pablo al hablarse formalmente cuando le demos la palabra. ¿Querés empezar vos, Valeria? Eso tampoco lo coordinamos. Dale, Luciana, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a estar acá, muchas gracias especialmente a Pablo. Para mí es un lujo poder estar en esta circunstancia, comentando el libro, charlando con ustedes. Para hacer honor a mi trayectoria en las letras, yo escribí un texto, ¿sí?, breve, que voy a leer, porque bueno, me siento más cómoda de esa manera, ¿no? En los congresos incluso de literatura se estila leer. Es un texto breve que se llama Tres dimensiones y un excursus, acerca de pospopulares de Pablo Labarces, ¿sí? Quisiera comenzar esta presentación con una frase del gran poeta mexicano José Emilio Pacheco, que define lo que quiero comentar hoy acerca del libro que nos convoca. Tú, como todos, eres lo que ocultas, dice Pacheco en uno de sus poemas de antigüedades mexicanas. En efecto, no quiero hablar, o no tanto, acerca de lo que Pospopulares dice, sino acerca de lo que calla, sugiere, exhibe y escamotea al mismo tiempo. Porque creo que en esos intersticios radica la potencia de sus análisis y de su intervención crítica. Pospopulares trabaja a partir de varias dimensiones superpuestas, de gran complejidad, entramadas en un sistema de escritura elegante, de referencias curiosas y diálogos afilados.
Para simplificar, voy a señalar solo 3, pero hay más. El archivo, el espacio, el tiempo. Vamos por partes, entonces. El archivo. Postpopulares realiza una operación de archivo ambiciosa y desafiante, a partir del cruce de teorías y prácticas, del archivo de los estudios culturales, de la sociología de la cultura y el deporte, de los estudios de la subalternidad, de los estudios postcoloniales, de los estudios de comunicación y medios, entre muchos otros. En términos teóricos y críticos, este libro se acerca a distintos conceptos, vertientes, genealogías, con mirada omnívora y desacralizadora, una mirada que defiende la teoría, aunque no se solaza solamente en ella. De allí que aquí convivan Guja, Gramsci, Spivak, Ford, Romano, Jameson, Desertó, García Camprini, Sousa Lima, Hall, Ginsburg, Ruffer, Rivera Cusicanqui, Dussel, Landi, Ortiz, Ludmer, Rama, entre muchos otros y otras. Esta convivencia no es sencilla ni libre de tensiones. Por el contrario, con escritura rasante, el libro nos somete como lectores al vértigo de un derrotero de décadas en los estudios sobre la cultura y a los innúmeros debates que se dieron en el campo. El ensayista que enuncia este volumen se mueve cómodamente en ese recorrido que sus palabras trazan e insiste en un gesto que lo lleva a dialogar y discutir con categorías y conceptos sin aquietarse exactamente en ninguno. Pero es el archivo de lo popular el que le confiere un tono, un sabor, mejor dicho, específico a estas páginas. Un archivo que no se define por sus objetos, sino por su dimensión relacional, como tan bien nos enseñó Stuart Hall. Por eso aquí Borges, Sebrelli, Cortázar, Sarmiento, pero también Moacir, Marlene Walsh, Leda Valladares, Mercedes Sosa, Sandro, Juan Gabriel y El Ángel discuten en pie de igualdad, viven anécdotas, cuentan un país y un mundo. Esta enumeración heteróclita, apenas una muestra azarosa y pequeña del caleidoscopio que Postpopulares organiza, está minuciosamente tejida por la trama argumental del libro y por algunas de sus hipótesis centrales, en particular la noción de plebeyización, compleja y novedosa, que es a mi juicio uno de sus principales aportes. En este sentido, la operación de archivo que Postpopulares realiza es también incómoda y ardua, porque propone varios puntos de partida y ningún cierre tajante. La oscilación aguda y polémica es el signo de su mirada. Pero además es una operación mancomunada, no solitaria, porque Postpopulares es también la escritura de una larga conversación que Pablo ha ido llevando a cabo a lo largo de los años, con estudiantes, alumnos, colegas y amigos, siempre en torno a las culturas populares como eje. Su mirada omnívora es una mirada tan curiosa como generosa, que sabe que el conocimiento no se construye en soledad, sino en diálogo, en equipo, en esas largas conversaciones antes y después de los congresos, por ejemplo, espacios luminosos y joviales que por el momento esta pandemia nos arrebató, pero que este libro nos permite vislumbrar. Postpopulares nos muestra entonces que no hay un archivo de lo popular, sino que este, como todo archivo, es materialidad y ley de enunciación, es juego entre lo que puede y no puede ser dicho, y es hallazgo en el papel y en la virtualidad. Este archivo nunca está cerrado ni concluido, es un archivo dinámico, relacional, vivo, aunque es también una suerte de máquina perezosa, como decía Humberto Eco, que la imaginación crítica pone a dialogar. El espacio. En su hermoso El mundo, el texto y el crítico, Edward Said caracterizaba el pensamiento de Antonio Gramsci como geográfico y postulaba la densidad y peculiaridad de sus tesis en función de una pertenencia territorial que era también una manera de ver y de estar en el mundo. Como buen texto gramsciano, Postpopulares exhibe una suerte de imaginación cartográfica para pensar problemas y objetos, modo del pensamiento que creo caracteriza la manera en que Pablo reflexiona e investiga. Los suyos son los mapas, las cartografías, los derroteros, son también las metáforas espaciales y las preguntas por los territorios. Por eso el libro traza mapas entre Argentina y los Estados Unidos, entre el sur global y la Europa iberreal de Chakrabarty, entre los sinuosos cerros tucumanos de Mercedes Sosa y los altos hollywoodenses de Queen. Esta manera de pensar problemas y objetos es vital y profundamente libre. Recupera para sí no solo la mirada universalizante del escritor argentino en la tradición que proponía Borges, sino también el gesto innovador y autonomizador del modernista por excelencia, el poeta Rubén Darío. Postpopulares reclama para sí
todas las textualidades, todas las músicas, todas las teorías, y se propone como un espacio nuevo, una cartografía luminosa donde éstas circulan, discuten, se enfrentan y producen nuevos conceptos. Claro que el espacio también está presente como sustrato o subtexto de la escritura misma de este libro. Como el autor lo señala en el prólogo, este libro fue escrito entre Buenos Aires, Harvard, Berlín y México, pero también entre la vieja normalidad y la pandemia, entre el solaz de las bellas bibliotecas del hemisferio norte y los bares porteños de inimitable hospitalidad para la escritura. Y fue terminado y corregido en el encierro de una aspo y una pandemia que aún nos asfixia. En este marco, también heterogéneo y dinámico, el pensamiento de Pablo brilla porque crece en el movimiento y en el cambio, en el desafío y en la dificultad, al mejor estilo de su también admirado Raymond Williams. Y llegamos, claro, al tiempo de esta presentación y a los tiempos posibles que Postpopulares enlaza y hace convivir. El tiempo de la cultura argentina en el siglo XX, que es el tiempo de la nación y sus divergencias. El tiempo extenso de lo popular, como su original y productivo uso de la tradición, como nos enseñó Thompson, que ejecuta su propio ritmo. El tiempo de la palabra literaria y de la música, porque no hay en este libro un abandono de la literatura, sino un entramado de esta con sus otras formas posibles, entre las cuales la música popular es quizás una de las más pregnantes. También, claro, el tiempo extenso y demorado de la investigación y de la escritura. En efecto, este libro llevó años de trabajo, de extraginar bibliotecas, pero también de discutir, enseñar, pensar y volver a pensar las propias certezas, de escuchar y propiciar polémicas, el tiempo generoso y entusiasta de la conversación con colegas y amigos, un tiempo poco asimilable a las urgencias de nuestra cotidianidad vertiginosa y sin embargo crucial e ineludible, porque en él anidan y surgen las ideas. El tiempo lento, reposado, a veces angustioso y a veces fulgurante del pensamiento crítico. Y cierro con un excursus al que el tema del tiempo me permite llegar. Conozco a Pablo desde hace 25 años. Ese es el tiempo de mi formación como estudiante, docente e investigadora. El tiempo en el que aprendí todo, pero en especial aprendí de Pablo una forma de leer, de enseñar, de querer y respetar a los alumnos, alumnas y alumnes, que es su marca y su más brillante insignia. Asumámoslo, todos y todas quisimos alguna vez ser como Pablo dando clases, aunque nunca lo hayamos conseguido. Estos años fueron también los tiempos de una universidad pública que sufrió innúmeros embates, los tiempos crueles del neoliberalismo y sus derivas, los tiempos de otros peronismos, con los que Pablo se peleó siempre, por inconformista, por polémico, por generoso. Son 25 años que me traen hasta hoy, hasta ustedes, hasta esta pantalla que propicia pero no reemplaza la afectividad del encuentro cara a cara, de la sensibilidad que transmite la palabra hecha cuerpo. Es también, vuelvo a decirlo, el tiempo de la pandemia. Lo repito porque estos tiempos extraordinarios requieren que se los nombre, que no se los elida ni se los normalice, que se los mire de frente, por lo que ya hemos pasado y por lo por venir. En estos tiempos de profundo padecimiento, el libro de Pablo es un hallazgo y un remanso. Es la belleza de la palabra crítica, elegante y certera. Es la certeza de que leer, investigar, preguntarse y preguntar tienen sentido y dan sentido a nuestros días. Este también es el tiempo de la esperanza, porque Postpopulares nos permite reencontrarnos con el pesimismo de la inteligencia y con el optimismo de la voluntad. Palabras y silencios para tiempos saciados. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Damos la palabra a Cristian Kubschik. Bueno, buenas tardes. Yo debo comenzar por agradecer mi presencia acá, fundamentalmente a la generosidad de Pablo, ya que esta invitación realmente excede mis posibilidades en cuanto a dar una imagen acabada de este libro magnífico que despertó todo mi entusiasmo y, como decía Valeria, que nos permite interrogarnos, nos permite alimentar la curiosidad por investigar en otras alternativas que Pablo deja subyacentes en medio de un increíble aparato
crítico que, como muy bien decía Valeria también, recorre de un modo heterogéneo todos los estudios de la Escuela de Frankfurt para acá, desde Adorno a Jorge B. Rivera, pasando por Animal Ford y Stuart Hall y demás. Quiero agradecer también, bueno, a Luciana por la presentación y a la UNSAM, a UNSAM Edita, por abrirnos este espacio. No teman, yo no sería incapaz ante este público de acercarme al tremendo aparato teórico que pone Pablo al servicio de postpopulares, sino que como un modesto consumidor de productos y hábitos culturales, me gustaría centrarme en algunos de los puntos que Pablo trabaja de manera exhaustiva y que llaman a repreguntarnos sobre la cuestión de ese espacio sinuoso que tiene que ver con lo popular, ¿no? De hecho, el título le llama la atención. Si hablamos de postpopulares, también habría que inferir de que existe algo que es prepopular, ¿no? Y ¿por dónde pasaría eso? Abrir el libro y encontrarme, más allá de la magnífica introducción, con Julio Cortázar, fue una sorpresa que no tendría que ser tal porque Pablo proviene de la literatura, pero es muy sagaz los dos textos sobre los que Pablo trabaja como introducción a la problemática de lo popular, ¿no? Y además, como el azar existe, sucedió que en el mismo momento en que me introduje en la lectura del libro y de ese capítulo en particular, me encontré con una foto de Cortázar del año 1938 y lamento no tener los implementos técnicos para poder reproducirla acá. O sea, un Cortázar muy joven, de 23 años, 24, cuando es designado profesor en Bolívar, en la ciudad de Bolívar. Él después justifica que toma ese trabajo para ayudar a su madre, ¿no? Y que obviamente no estaba muy cómodo, ya que no era profesor de literatura, sino tenía que dar clases de geografía. En ese momento, estudiar literatura lo avalaba para dar geografía también, por ejemplo. Y en esta foto vemos un hombre muy alto, de traje, en un balcón angosto, muy elegante, cuyo rasgo distintivo es un salacot, esos sombreritos que los occidentales, los europeos occidentales, llevaban a África cuando querían disfrazarse de exploradores, ¿no? Bueno, Cortázar aparece en esta foto disfrazado de explorador en Bolívar. Y lo que me planteaba, un poco leyendo, adentrándome en la teoría de Pablo en relación a Cortázar, es una ucronía que podía resultar simpática, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si Cortázar tenía en Bolívar, imposible porque no había nacido obviamente, pero de alumno a Marcelo Tinelli, por ejemplo? ¿Qué diálogo se podría haber establecido entre ellos? ¿Cómo Tinelli hubiera capturado lo popular, ¿no? Seguramente Showmatch no hubiera existido, pero habría hecho las delicias de la curiosidad
sistemática de Pablo por este tipo de fenómenos. En relación a Cortázar, concretamente, Pablo analiza dos cuentos paradigmáticos. Uno es Casa Tomada, donde ve la relación de Cortázar con el peronismo y demás, y el otro es Las Puertas del Cielo, ¿no? Un relato de 1970, año que yo creo que es paradigmático y que vamos a citar acá, a partir de distintos ejemplos que va dando Pablo en su punteo de hechos de cultura popular específicos, ¿no? Cortázar entendía que Las Puertas del Cielo, este relato, él mismo lo definía, era un cuento típicamente reaccionario de peronista antiperonista blanco, ¿no? La trama trabaja sobre un abogado, Marcelo Jardoy, que acompaña las desventuras de una pareja popular, Mauro y Celina, a través de bailes populares. Es muy interesante porque Jardoy, en este caso el letrado, el hombre de letras, como bien lo llama Pablo, lo que hace es tomar nota prolijamente en una libreta acerca de los usos y costumbres de las clases populares a la hora de divertirse. En un momento determinado dice: me quedó inteligencia para medir la devastación de la felicidad. Celina muere por tuberculosis, una enfermedad derivada de la pobreza. Jardoy acompaña a Mauro al baile y ve que Mauro vuelve a bailar. Pero él no baila, no pone el cuerpo. Y ahí hay algo interesante, porque no se puede sustraer la analogía entre ese letrado que toma nota de lo popular con un docente que toma notas de lo popular, ¿no? Ahí hay un esfuerzo, ¿no?, por tratar de comprender a ese personaje que habla muy bien de la honestidad intelectual de Alabarces. O sea, muchas veces va contra sus propias convicciones para tratar de arribar a un principio de verdad más o menos sostenible. Después volveremos a otro aspecto de este pequeño capítulo, pero me interesa una frase que Pablo rescata de Raymond Williams, donde dice que en realidad no hay masas, sino formas de ver a la gente como tales, ¿no? Ese es otro esfuerzo. O sea, no atarse a dogmas cerrados, sino intentar ver a la gente y a los personajes tal cual son, perdón. El segundo punto que me interesa rescatar tiene que ver con las narrativas ficcionales del mestizaje, y esto pasa fundamentalmente por la construcción del héroe. Este es otro aspecto que me gustaría mencionar a lo largo de todo el libro, de todo Postpopulares. La insistencia, el término se encuentra más de una vez, en bucear en las contradicciones del relato, de los relatos que van fundando el concepto de lo popular. En la construcción del héroe, Pablo se detiene fundamentalmente sobre algunas figuras
ya sea de la cultura mexicana o brasileña, fundamentalmente futbolistas, como Leónidas, por ejemplo, que participó en el campeonato del 34, y sobre todo Pelé, ¿no? Y es muy interesante porque Pablo acá lo que hace es deconstruir el personaje del héroe. Es héroe en tanto mestizo, se puede mestizar como un ser domesticado. Es el buen salvaje, en última instancia, ¿no? A quien las clases dominantes pueden utilizar a gusto. Lo vimos hace muy poco en una producción de Netflix. En la biografía de Pelé, por ejemplo, no aparece en ningún momento Garrincha. Es como si no hubiera existido, y es uno de los personajes a quien Pelé le debe mucho de su grandeza, porque fue vital en el Mundial del 62. Pero Garrincha, no siendo mestizo, no optó por mestizarse. Siguió siendo Garrincha, un chico de la favela al que le gustaba gambetear, ¿no? Con la construcción del héroe, que es una figura plenamente vigente hasta nuestros días y de las que tenemos permanentes ejemplos, pasamos al siguiente punto fascinante, que es híbridos y plebeyos, ¿no? Y aquí Pablo se ocupa fundamentalmente de un personaje tan fascinante, tan difícil de clasificar además, como Sandro. Y arranca por el final, con la muerte de Sandro, equiparándola a lo que fue la muerte en el mismo año de Mercedes Sosa. Sandro fue un personaje difícil también, porque no era sencillo de domesticar. Aquí hay algo en el medio. Pablo dice que después va a ser reivindicado por el rock, lo cual es cierto, ¿no? Hay un disco tributo a Sandro, pero ya muy posterior, en los 90 y demás. Sin embargo, en 1970 hay un hecho crucial, ¿no? En febrero de 1970, Sandro participa en los carnavales de San Lorenzo de Almagro, en Boedo. Esa va a ser su última participación pública. Viaja a Miami para recibir un premio en Columbia por ser el artista latino que más discos vendió. Y luego se va a New York porque el 11 de abril de ese año Sandro es artífice de un hecho sin precedentes. Es el primer artista latinoamericano que se presenta en el Madison Square Garden, pero además en un espectáculo que es transmitido por cable a 16 países y que tiene una audiencia de 250 millones de espectadores. Ese programa que transmitió Canal 9 por La Astucia de Alejandro Romal, que le ganó de mano a Guarmestre. Guarmestre quiso competirle transmitiendo el despegue del Apolo 13 y perdió de un modo escandaloso, ¿no? Yo creo que lo sitúa ahí a Sandro en otra perspectiva. O sea, sí, no podía ser adoptado como héroe porque era un poco peligroso, o sea, venía del rock más extremo, cuando tenía Los de Fuego, ese pasado que lo asociaba a gitanos,
parecía poco dócil. Pablo además señala el efecto que tenía sobre las mujeres, pero actuó en Nueva York, había que empezar a mirarlo con respeto, ¿no? Paralelamente, esto ocurre en 1970, yo quisiera también detenerme en 3 películas de esos años, 3 hechos artísticos que tienen que ver con la cultura popular y con una especie de comunicación subterránea que hay entre lo culto y lo popular. La primera película es Pajarito Gómez, del año 65, que rescata, ¿no?, el fenómeno de Palito Ortega, una película hecha por Rodolfo Kuhn, con guión de Paco Urondo y Carlos del Peral, que va a terminar editando Hortensia después con Landru. Una película sumamente crítica, no con Palito Ortega, sino con toda la industria mediática y discográfica de la época, y que, por supuesto, va a quedar como un fenómeno de culto, pero apartada de los flujos de consumo que tenían las clases masivas. El segundo punto es otra película del año 69, en este caso, Tiro de Gracia, de Ricardo Becher, donde actúa Javier Martínez y con música de Manal, ¿no? O sea, en las antípodas, o sea, acá ya nos encontramos con un cantante de rock hecho, digamos, que participaba del underground cuando estaba asomando el rock nacional, que dividía la realidad entre comercial y progresiva. Lo progresivo nos suena progresista y, entre otras cosas, invitaba a no bailar, ¿no?, a no poner el cuerpo. Acá se da otro fenómeno, al igual que con la película de Kuhn, participa como un producto de culto, sin poder trascender más allá. El tercer film que hace a la cuestión, del año 70 también, es El extraño del pelo largo, ¿no?, de Julio Porter, con Lito Nebbia, un joven Lito Nebbia, que participaba de lo progresivo, se supone, ¿no?, con Los Gatos, etc. Y los integrantes de la Joven Guardia, que a fin de cuentas fueron los creadores del tema. Y esta película, que trabaja sobre el fenómeno de la emergente, digamos, de este sector de la juventud que se identifica con el rock y el pacifismo y cosas por el estilo, de muy inferior calidad, por ejemplo, a Tiro de Gracia o a Pajarito Gómez, va a conseguir un éxito notable. Notable. Haciendo el camino inverso, Leonardo Fabio sale del cine haciendo películas de altísima calidad, ¿no?, para introducirse como músico popular. Y logra también una altísima aceptación, ¿no? Incluso bromeando, tenía un tema ding dong, son las cosas del amor, donde decía a ella le gusta Palito Ortega y a mí el otro le gusta Fabio, Sandro, una cosa por el estilo. Es decir, perdón, Cristian, Leo Dan. No, Leo Dan es una maravilla, no, digo, en el diálogo perdón, de la canción, sí. A ella le gusta Fabio, a mí me gusta Leo Dan, esa es la alternativa. Perdón, toda la razón, sí.
No, de todos modos digo, es una maravilla el capítulo que dedica a Leo Dan, del que aquí tenemos poquísima noticia, si no ninguna, ¿no? Lo que me interesaba señalar con estos ejemplos es esta zona de hibridaje que se empieza a dar dentro de la cultura popular con idas y vueltas, ¿no? Y que va a desembocar, o Pablo lo hace desembocar muy inteligentemente en un artículo de Jorge Fernández Díaz donde a la muerte de Sandro dice que bueno, que hay que aceptarlo porque en última instancia hizo un esfuerzo por desgrasarse, ¿no? Ya no era más grasa. ¿Por qué no era más grasa? Porque tomó distancia, porque lo homenajeaba los músicos de rock, por aquel lejano antecedente de haber actuado en Nueva York. Bueno, esto ya en el siglo XXI viene después de lo que con el menemismo, sobre todo, Pablo denomina la plebeyización de la cultura, ¿no? Es decir, quienes debían legitimar a referentes culturales, en un momento determinado dice, ¿y por qué no? O sea, si igual el poder lo tenemos nosotros. En ese sentido, no tienen ningún empacho en absorber fenómenos marginales, incluso como la cumbia villera y demás, en su propio provecho. Todo lo cual nos devuelve a uno de los puntos centrales de nuestra cultura contemporánea, que está enraizada de un modo muy profundo en la concepción que tenemos como país, que tiene que ver con civilización o barbarie, sobre la que Pablo se ocupa tomando a Josefina Ludmer, que dice que lo popular se manifiesta a través de tres fenómenos subalternos, el gaucho, el indio y los negros. Yo quisiera cerrar, para no abundar más, digo, porque es una invitación a el exceso, la cantidad de nudos sobre los que trabaja Pablo de un modo sumamente elaborado, con además un arsenal bibliográfico increíble, ¿no? Sistematizando todo este campo como pocas veces he visto. Yo quisiera traer a colación una anécdota que no se sabe si es ficticia o si es real, que aparece en Respiración Artificial y que posiblemente muchos de ustedes conozcan, y pido las debidas disculpas si me repito, pero que me parece significativa a la hora de tratar de desentrañar la confusión que muchas veces nos rodea en torno a lo popular, ¿no? Y es cuando Piglia cuenta cómo en la edición de 1845, a la que se le agrega el subtítulo de Civilización o Barbarie, el del Facundo, Sarmiento abre lo que es una de las obras fundamentales de nuestra literatura, de nuestra cultura, con un epígrafe en francés, les idées, on ne trouve point les idées, que él traduce como los hombres se pasan a degüello, las ideas no, y que nosotros aprendemos desde nuestra más tierna infancia cómo las ideas no se matan, y se le asignamos a Sarmiento, aunque el propio Sarmiento
dice que pertenece, esa cita, a Hippolyte Foutol, un oscuro ministro de Educación de Napoleón III. Tendrá que llegar otro mediocre representante de la cultura francesa, Paul Groussac, para aclarar que esa cita no es ni de Sarmiento, obviamente, ni tampoco de Foutol, sino de otro personaje aún más oscuro, que es Volney, ¿no? Vale decir, la primera página, o una de las primeras páginas, o una de las páginas fundamentales de nuestra literatura, se abre con una cita en francés apócrifa y mal traducida. Y después fue más allá y dice que el crítico Paul Bourdieu descubre que en realidad la cita es de Diderot, ni siquiera de Volney o Foutol o de ninguno de ellos. Pero sí me interesa rescatar a través de esta larga sucesión de nombres y citas, cómo queda al descubierto una tradición en la literatura argentina, en la cultura argentina, basada en el error, ¿no? Ya sea involuntario o premeditado, y cómo a partir de estas frases apócrifas y préstamos equivocados, se da pie a una fabulosa invención de la que también participan la intención paródica, la ironía. Se puede comprobar en Piglia que continúa así ese profuso encadenamiento de inexistencias, supuestos o fingimientos, como antes lo llevó a cabo Borges y aún antes el propio Sarmiento. Y dice Renzi, ahí está la primera de las líneas que constituyen la ficción de Borges. Clausura por medio de la parodia del error sanmartino, la línea de la erudición cosmopolita y fraudulenta del siglo XIX. Suele suceder, sabemos, que una larga cadena de errores se constituye como una de las mejores formas de construir literatura, de construir la cultura popular. Para desenmascarar esta cadena de errores, son necesarios trabajos como los de Pablo, que nos invitan de un modo inteligente, ágil, sagaz, ¿no? A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo popular? Que es uno de los títulos que abren su libro. Bueno, por ahora nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, voy a cumplir con la formalidad de presentar al autor del libro, a Pablo Labarces, y voy a comenzar siguiendo la tradición argentina basada en el error o la confusión, presentándolo como sociólogo por la Universidad de Brighton, investigador principal del CONICET y profesor titular de Cultura Popular en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, profesor, investigador y formador de investigadores e investigadoras. Sus investigaciones comprenden estudios sobre las culturas populares en plural y en particular, la música popular, las culturas juveniles, las culturas futbolísticas. Es considerado uno de los fundadores de la sociología del deporte latinoamericana, y entre sus 14 libros figura Fútbol y Patria, Resistencias y Mediaciones, estudios sobre cultura popular, Héroes, Machos y Patriotas, el fútbol entre la violencia y los medios, ganador del segundo premio nacional de ensayo sociológico en 2018, e Historia mínima del fútbol en América Latina. Bueno, una breve presentación, pero muy necesaria, y ahora le doy la palabra a Pablo, y después abrimos a comentarios y preguntas. Gracias, Luciana. Mil gracias a todos y todas por estar acá, a todos los que están en algún lugar en una nube virtual. Algunos los veo, otros no los veo. En general puedo pasar lista gracias a la gentileza de Zoom
que me permite, que hay caras que no veo y que sin embargo sé que están ahí escuchando. Infinitas gracias a la gente de Unsamedita. Flavia, muchísimas gracias por la introducción, por la presentación, por la velocidad con que salió el libro en San Martín. Gracias, Natalie, porque me avisaste, ya está el libro, podés venir a buscarlo. Había que esperar a que se habilitara el día, el único día por semana en la que se trabaja presencialmente, pero bueno, esos ya son problemas de la pandemia. El libro estaba listo en diciembre, de manera virtual, en México, que es donde hicieron el programa de procesamiento, pero como buen fetichista de los libros, yo quería ver el papel, digamos, yo tenía el PDF en diciembre, pero yo quería ver el papel. Y entonces, bueno, gracias Natalie, gracias Flavia por haberlo hecho tan rápido, gracias Natalie por avisarme y poder ir a buscarlo. Y gracias también por la organización de esto. Las presentaciones de libros son un género en sí mismo, en el cual la regla básica es hay que hablar bien del libro y del autor, que son muy pocos los que violan esa regla, y afortunadamente ni Cristian ni Valeria la violaron, sino todo lo contrario. Así que muchísimas gracias, Cristian, Valeria, por todo lo que han dicho. Hay varias cosas. Lo primero que nada, me tengo que rectificar, porque hice una intervención en medio de la charla de Cristian y cometí un error, esos errores que uno no tiene que cometer. Dice Leonardo Fabio, si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. No era Leo Dan. No era Leo Dan. Cuando te lo dije, me quedé masticando y tarareando la canción, ¿no es cierto? Ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. Perdón entonces por interrumpirte al cohete y mal. El otro es... Fue una invitación para investigar más sobre Leo Dan y escucharte cantar. Pero mi tono es fabiano. Digo, soy un barítono bajo, digamos. A mí me sale... Yo siempre quise imitar a Sandro, nunca quise imitar a Palito Ortega, y hasta que descubrí la voz fabiana, y la voz fabiana está mucho más cerca de este tono, digamos, ¿no es cierto? Cosa que pudieron comprobar mis estudiantes en un curso, un curso que hicimos la clase inaugural dedicada a Fabio, del que creo que no está en el libro, está vagamente. Es un tipo que me interesa mucho más que Leo Dan, porque ha sido objeto de, voy a repetir un argumento que mis estudiantes y mis colegas conocen, ha sido objeto de su entrada definitiva al Olimpo de la cultura argentina como director de cine, ocultando celosamente el hecho de que fue un exitosísimo cantante popular, ¿no es cierto? Y un cantante popular que no ha sido interrogado en tanto que tal. Una de las cosas que digo en el libro es el problema de nosotros los críticos y las críticas y los académicos y las académicas, los problemas que tenemos respecto de este tipo de fenómenos, ¿no es cierto? Varios de los que aquí presentes saben que estoy dedicado a Palito Ortega, pero en México hace 3 años di una charla sobre Palito Ortega que empezaba diciendo que no había una línea en toda la biblioteca de la Universidad Autónoma de México dedicada ni a Leo Dan ni a Enrique Guzmán, de los Tin Tops. Bueno, Fabio es un tipo que, no voy a decir que satura ni cosa por el estilo, pero Fabio tiene una larga bibliografía sobre su filmografía y tiene apenas 5 páginas en total dedicadas a sus canciones. 4 las escribió Juan José Becerra, las otras 2 las escribió Sergio Pujol, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, también es, bueno, nada, es agenda de investigación. Alguna vez llegaré a eso. Pero antes, muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos, como son Cristian y Valeria. Yo les pedí que presentaran el libro por 2 razones centrales, distintas. Había un punto en común, era el hecho de que habían acompañado en buena parte el proceso de escritura de todo esto. Cristian editó en el año 2000, entre el 2007 y 2008, salió en el 2008, editó un libro colectivo que hicimos con muchos y muchas de los compañeros que están aquí presentes en la escena virtual,
que se llamó Resistencias y Mediaciones, lo citó Luciana, y Cristian fue el editor, ¿no? Y era el momento en el cual yo ya anunciaba a los cuatro vientos que el fútbol me tenía podrido y que necesitaba hacer otra cosa, ir en otra dirección. Después de eso vinieron 2 libros más de fútbol, pero bueno, nada, los reclamos del mercado. Cristian editó ese libro y además fue el momento en el cual, nada, nos hermanamos como hasta el día de hoy, y con varios, algún libro fallido más en el camino. Y entonces, Cristian había acompañado ese camino. Y Valeria fue tan explícita que le puso números, y dijo 25 años. Son 24, Valeria, perdóname. Si no nos hace más grandes, pero son 24 años, en un seminario llamado pomposamente Literatura y Cultura Popular, ¿no? Y ahí fue donde nos conocimos, y entonces Valeria acompañó este camino casi desde el inicio, digamos. E inclusive hemos escrito cosas juntos, inclusive de toda la escritura de este libro, casi el 95% de su original, y de los pocos lugares donde ha afanado alguna página o algún fragmento, por ejemplo, viene de las clases que hicimos con Valeria para Claxo en el año 2009, ¿no? Que dimos un curso sobre estas cosas, y en algún momento cuando terminó ese curso dijimos, ¡oh! Esto podría llegar a ser un libro, y nada, las idas, las vueltas de Claxo, nuestros propios problemas, quilombos, devaneos, exigencias, etcétera, lo clausuraron como proyecto, y finalmente, 12 años después, se transforma en esto. Yo supongo, Valeria, que habrás reconocido en Pospopulares la culminación de ese curso del 2009, ¿no? Esto es, aquello que tanto charlamos entre los dos y que acá trató de alguna manera de cerrar. Los dos hicieron referencia a la conversación, con mucho más énfasis Valeria, porque fue partícipe de esa conversación. Entonces, digo, están acá, en este espacio virtual, que en algunos casos tiene la camarita, en otros casos no tiene la camarita, muchos de los participantes de esa conversación. Están muchos aquí. ¿Sí? Está Berenice Corti, que no sé si la sigo viendo, pero fue la primera que entró a la sala, y detrás apareció Libertad Borda, y detrás apareció Federico Álvarez Gandolfi y María Terán, y después los dejé de ver, pero acabo de chequear que está Malvina Silva, que está María Mercedes Lisca. Ese grupo con el que, con más intensidad o menos intensidad, con más acuerdos o más desacuerdos, con a veces más armonía y a veces mucho más tiroteos, hemos hablado de todo esto los últimos 20 años. Sí, este libro es el producto de esa conversación. Dentro de esa conversación, entre los tantos nombres que veo por acá, y tantas caras que veo por acá, por ejemplo, delante mío, en el Milagro del Zócalo, me toca estar muy cerquita de Mario Ruffer y de Pablo Semán. Y yo hablé con ellos, sin hablar con ellos, digo, leyéndonos, intercambiando. Con los dos hemos hecho muchas menos cosas juntos de las que yo hubiera querido, pero sin la conversación con ellos, por ejemplo, este libro hubiera sido absolutamente imposible. Y eso es muy gratificante a esta altura de la soirée, de la pandemia y del partido y de mi carrera, ¿no? Son 35 años, de los cuales 25 se los he dedicado a esto. Sin esa conversación con todos ustedes y ustedes, este libro no existiría. No existiría. Entonces, eso que apareció varias veces en las presentaciones de Cristian y de Valeria, ¿no? Esta idea de remitir a conversaciones, a veces atinadas, a veces desatinadas. Hemos hablado con Cristian menos de Fabio de lo que quizás deberíamos hablar, quizás un poco más de Sandro, y ahora, hace apenas 2 semanas, me tuvo que soportar hablando de Palito Ortega, el último de mis fanatismos. Con todos ustedes yo he hablado de esto. Valeria hizo, creo que, hace un elogio respecto de
de mi trabajo como docente que a mí me emocionó profundamente. Pero también es eso, es también la conversación con los estudiantes, ¿no? Entonces en este libro rematan 30 años de conversación con estudiantes y estudiantas, ¿no es cierto?, a los cuales uno les tiraba las ideas para ver cómo rebotaban, y en muchos casos se volvían más sólidas. Ariel tira por ahí, igual ya termino en 2 segundos y damos paso a los micrófonos o a las preguntas, ¿no? Pero está bien lo que el amigo Ariel Hendler propone, dice, definí pospopular. Porque, vamos a ser francos, hasta ahora todos nos hicimos lo boludo. Salvo Cristian, que alega que habiendo pospopular puede haber habido prepopular, o debe haber habido prepopular, y uno podría decir, bueno, una secuencia de prepopular, popular y pospopular. Francamente, pospopular es un chiste. No hay otra cosa, no hay pospopularidad. Lo que sí hay es, el libro propone un debate entre anacronismos, continuidades y novedades, ¿no? De lo que se evapora y de lo que continúa. De cómo desaparece la clase, por ejemplo, y cómo, sin embargo, continúa. De cómo desaparece la modernidad y aparece la posmodernidad, y sin embargo, parece que... Digo, lo que continúa, y ese es el argumento central, lo que continúa es aquello que instituyó lo popular como tal. La jerarquía, la subalternización, la diferencia, la desigualdad, la opresión, la represión, rearmada de modos distintos, y entonces lo postpopular es, en mi modesta intención, el escenario en el cual volvemos a discutir todo insistentemente, siempre con este mismo horizonte de lo democrático, pero en un sentido radical, de un máximo igualitarismo, ¿no es cierto? No puedo leer el chat al mismo tiempo porque me hacen reír mucho. Por ejemplo, Virginia Martínez dice, al fin hubo un chiste, qué alivio. Digo nada, cierro esto muy brevemente con 2 cosas. Por un lado, me faltó en el agradecimiento, Luciana introdujo la cuestión del CALAS. Para todos los y las colegas que andan por acá sueltos, préstenle mucha atención a las convocatorias del CALAS. Son convocatorias fantásticas que en algún momento retomarán su estructura original, digamos, que es la idea de garantizarte entre 4 y 6 meses en una hermosa ciudad como Guadalajara, que es hermosa, pero no es tan exigente como la Ciudad de México, ¿no? Que parece mucho más fascinante, pero en realidad es más estresante, y en la que uno se refugia solamente a leer y escribir. Hasta que llegue el mediodía, pasan los colegas y dicen, Pablo, vamos a almorzar, entonces uno almuerza, interrumpe el trabajo solo para almorzar con brasileños, mexicanos, colombianos, ecuatorianos, hondureños, guatemaltecos y lo que se les ocurra. Digo, es una experiencia genial y que nos repone un sentido de lo latinoamericano muy concreto, por ejemplo, gastronómico y conversatorio. Entonces, también quiero marcar ese agradecimiento a la gente y los colegas del CALAS, también a la parte alemana. Alemania destinó un gerente en Guadalajara, que es Jochen Kenmer, un tipo alucinante, que además me recibió diciéndome, en la letra chica de tu contrato está que tenés que jugar al fútbol todos los jueves. Digo, ese es el cierre de mis agradecimientos y prefiero que... Digo, no, perdón, me faltó algo. También señalaba, lo dijeron tanto Luciana como Valeria, respecto de la experiencia de la escritura, ¿no? Que empieza en Guadalajara y termina en Buenos Aires, atornillado detrás de una puerta cerrada con traba porque estaba en cuarentena estrictísima por haber venido de México, ¿no? Entonces también ese agradecimiento tiene que incluir a las chicas, a Caro y a Cata, que bancaron la escritura de una manera maravillosa, tanto es así que Catalina aprendió a manejar la cafetera, miren lo que les digo, ¿no? Bueno, nada, esto. Prefiero que demos espacio a las preguntas, o a la conversación, o a lo que venga. Buenísimo, gracias Pablo. Acá ya tenés un comentario de Pedro Marcelo Ibarra que dices, en ese sentido,
del chiste, lo pospopular no es sobre los usos de lo popular. Perfectamente podría ser sobre eso, sí. Mirá, uno de los primeros textos que empecé a escribir sobre esto fue en el 2012, fue una conferencia en México, y la llamé más pomposamente todavía Transculturas Pospopulares. Y yo con eso de transculturas pospopulares lo que quería decir era, dejémonos de joder con los neos, con los post, con los trans, con los pre, con los a través, etcétera, etcétera. Digo, era la idea de recuperar palabras fuertes, algo que digo en el libro. Hay un momento a finales de los 90 en el cual toda la teoría social y cultural latinoamericana dice hay que pensar nuevas categorías porque las viejas categorías no nos permiten pensar las grandes transformaciones contemporáneas. Entonces, por ejemplo, había que dejar de hablar de clase. No, había que dejar de hablar de opresión, había que dejar de hablar de imperialismo, había que dejar de hablar de montones de categorías que habían sido fructíferas y muy cálidas en los años 60 y 70. ¿Qué nos pasó después de los 90? Que el mundo, por supuesto, que cambió, pero siguió siendo desigual, jerárquico, antidemocrático, opresivo, represivo, patriarcal, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, pospopular supongo que quiere decir más bien una especie de volvamos a hablar de esto. Buenísimo. Quien quiera puede abrir el chat también y hablar, no hace falta que escriban solamente. Yo voy a aprovechar mi lugar de moderadora para hacerte dos preguntas. Una es, mencionaste esto de que el libro es producto de charlas y de conversaciones, además de charlas y conversaciones con estudiantes, con colegas, con pares, de la experiencia latinoamericana de la beca. Pero mi pregunta tenía que ver con cómo imaginás vos el derrotero del libro, pensando en los objetos que son, en el objeto libro que valoramos, y cómo ves si lo imaginás en un curso, digamos, también, como tiene una escritura digamos, que tal vez es un género híbrido entre un texto muy erudito, como marcaba Valeria, y un texto de un alcance para un público amplio, en un sentido que pueda involucrar estudiantes, no sé, esa era una pregunta. Y la otra es, el libro hay muchas menciones y referencias a los sentidos, ¿no? Cuando las masas o las personas se hacen visibles, palpables, audibles, olfateables. Y mi pregunta tenía que ver con qué pasa con las emociones y con los afectos, y el placer y los saberes corporales en el mundo popular. Eso. Gracias, Luz, son muy buenas preguntas. La primera te la contestarían los amigos alemanes, que lo primero que me dijeron fue, esto no tiene que ser para un público académico. Hay una ventaja de la edad que tiene que ver con que, por suerte, ya soy investigador superior del CONICET, entonces no me cuentan las publicaciones con referato. Por lo tanto, puedo escribir de otra manera, puedo escribir otra cosa. Hay una anécdota pequeña, los que vean el libro verán que no tiene el aparato crítico en el texto, sino que aparece todo desplazado hacia el final. Es una bibliografía comentada, ¿no? Entonces no está la cita en el momento, como dice Raymond Williams, 1998, 2.35 según San Mateo, sino que está todo al final. Y esa es una decisión que tiene que ver con el lector que la colección busca. La colección busca el viejo lector del ensayismo latinoamericano y pretende que los textos se inscriban en esa tradición, la tradición del ensayismo latinoamericano. Es una tradición que la mayoría de los aquí presentes conocen, es una tradición que sé que Cristian conoce muy bien, es una tradición de la que hemos hablado largamente con Valeria, y en la que a mí me encanta, inscribirme, ¿no es cierto? Esa tradición encontraba un lector mucho más amplio que el lector académico. La idea del lector académico, la idea del paper, es una idea que a mí cada vez me resulta más molesta, aunque sé que este no es el libro para mis lectores futboleros, digamos.
aparece la palabra guante una vez, digamos, no es, obviamente que no es el mismo tipo de público, y sin embargo apuntaría a ese tipo de público, el viejo público del ensayismo latinoamericano. Ese me gustaría que sea el lector, aunque tenga el pliegue de que se trata dentro de ese ensayismo una zona particular, que es la zona de la cultura, de los estudios culturales, digamos, ¿no? Las discusiones culturales en América Latina. Yo sé que uno de los evaluadores del libro señaló, bueno, quizás abundan ejemplos argentinos, entonces me preocupé, Juan Gabriel ya estaba dentro, pero fui a buscar la lucha libre, por ejemplo, ahí tenía la ventaja también de Valeria, que me había metido en lo que viene desde Bernal Díaz del Castillo en adelante, ¿no es cierto? Pero a ver, quise en parte desterritorializarlo. Aspiro a que sea un libro que se pueda leer se pueda leer de modo latinoamericano. Respecto de lo segundo, hay menos en el libro de todo eso de lo que a mí me hubiera gustado. Quiero decir, creo que es algo que el libro postula como agenda, que otros puedan hacer, que otros están haciendo, digamos, porque afortunadamente en este momento está en curso trabajo sobre este tipo de cosas. Sobre lo emotivo, a mí me interesa del lado de la música popular, por ejemplo, ¿no? Es el lugar donde... y en particular con Fabio. Volvemos a Fabio, digamos, pero bueno, acabo de dar un curso sobre Fabio, y Fabio es el tipo... terminemos la respuesta con este giro. Fabio es el tipo que me soluciona dos preguntas. La pregunta por la representación de lo subalterno y la pregunta por la relación afectiva de y con lo subalterno. Quizás, en definitiva, eso quiere decir que después de Palito Ortega va a tener que venir Fabio, antes que Leo Dan. Bárbaro. Bueno, Leo Facundo Fernández dice, ¿de qué manera vuelve lo popular a la práctica musical contemporánea en géneros musicales tradicionales como el tango, por ejemplo? Está Mercedes Lisca en la sala, no pienso contestar esa pregunta. No, hay gente que sabe, digo, el libro tiene otra petición, y es la idea de ser, creo que Valeria lo señaló, ¿no? Es el libro que discute el archivo, es el libro que repone la teoría, que vuelve sobre las categorías, que discute con los autores, que utiliza algunos casos, pero no son análisis de casos desplegados, digamos, ¿no es cierto?, sino más bien utilizados a modo de ejemplo, ¿no? El libro pretende proponer una rediscusión de la teoría sobre la cultura popular. Ahora bien, si eso habilita o no habilita a nuevos y nuevas investigadores e investigadoras a proponer nuevas investigaciones, ya es otro paso. Pero yo, por ejemplo, ya lo dije 3 veces, me bajo de ese lugar teórico y ahora estoy metido con Corazón Contento, una película absolutamente espantosa de 1969, filmada como coproducción entre Argentina y México, dirigida por Enrique Carreras, en la que actúan Palito Ortega y Armando Manzanero. Eso es análisis de caso. Un lugar en el cual podré poner a prueba hasta qué punto esta discusión teórica resiste o no resiste. Pero, respecto a la pregunta de Facundo, y no puedo contestar, no lo sé. Y hay en esta sala alguien que lo sabe mucho mejor que yo, además. Mercedes, ¿no te querés meter y contestarlo vos? Perdón, yo no escuché bien la pregunta. ¿Cómo fue? ¿De qué manera vuelve lo popular a la práctica musical contemporánea en géneros musicales tradicionales como el tango, por ejemplo? ¿De qué manera vuelve lo popular? Bueno, yo creo que no hay una única manera, y no me queda otra, siendo que la pregunta es, digamos que el ejemplo es el tango. Para mí lo popular vino del lugar inesperado, ¿no? No es el lugar donde se lo espera.
tango queer fue, digamos, el baile, la práctica homosocial del baile del tango desde principios de 2000 en adelante, y cómo fue reordenando las lógicas, digamos, heterosexuales de los espacios de baile del tango, para mí son una manera en la cual el tango vuelve a ser protagonista de disputas simbólicas a través de la cultura. Pero claro, por supuesto que eso es polémico también, porque el tango queer siempre, digamos, fue cuestionado por un imaginario anglo, intervenido por teorías de género que vienen del mundo anglo, por ejemplo. Entonces siempre es conflictivo situar ese imaginario de lo popular, ¿no? Dejo ahí. Para amplificar esta idea de los casos, del estudio de casos y su relación con la teoría, los 25 años de los que hablamos con Valeria han sido un continuo ida y vuelta entre mi propio trabajo sobre casos con el fútbol, Maradona, el aguante y la mar en coche, y el de todos mis compañeros y compañeras que proponían sus propios análisis de casos, ¿no es cierto? Y entonces la teoría nos daba vuelta y íbamos viendo y chequeando y discutiendo, y esto sigue sirviendo, no sigue sirviendo, cómo hay que adecuarla, cómo hay que modificarla, en qué dirección. Y en ese sentido digo, el repertorio de los casos, el repertorio de los objetos posibles sobre los cuales hemos discutido estas cosas, van desde, y solo para citar a los compañeros y compañeras que están presentes, la cuestión de la negritud en el jazz argentino que hace Berenice Corti, la cuestión del fandom, de los fans, de los fanáticos que lidera Libertad Borda y que tiene su anclaje particular en el trabajo de Federico Álvarez Gandolfi sobre los otakus, el trabajo sobre la prensa popular y sensacionalista que ha hecho Leandro Araoz, el trabajo sobre cumbieros, cumbieras, músicos de cumbia que ha hecho Malvina Silva, el trabajo de María Terán sobre Monsiváis, digo, todo eso, insisto, para citar solamente a los que andan dando vuelta a este espacio, todo eso lo que a mí me permitió, porque yo tenía el paraguas, digamos, ¿no? Yo tenía el paraguas abierto y que decía, arriba decía cultura popular, y abajo iba circulando todos estos compañeros y compañeras produciendo empiria y analizando e interrogando esa empiria, y sobre eso viene esta pretensión de un estado de síntesis teórica, que no sabemos cuánto va a durar, porque para colmo, nuestra vieja conversación es dentro de 10 años, pongámosle dentro de 10 años. ¿Seguiremos diciendo lo mismo en una cultura de masas que hoy parece circular más por celulares y por consumos personales y por, como se dice, curadurías personales que por el viejo espectáculo de masas? Algo de eso se dice en el libro, ¿no? Todo esto parece estar cambiando, y por ejemplo la lógica de los fans lo reponen a cada rato, pero resulta que la televisión sigue siendo... yo estaba cerrando el libro y Libertad Borda, que en este mosaico está acá abajo mío, acá, responde en una entrevista periodística, dice, acá todo el mundo preocupado por cómo la gente pasa la pandemia viendo Netflix, olvidando que no todo el mundo ve Netflix. Pero no es que no todo el mundo, la mayoría de los públicos no tienen acceso a Netflix, ¿no? Entonces la centralidad de la cultura de masa sigue siendo enorme. Pongamos 10 años. ¿Por qué pongo 10 años? No por una cuestión cabalística, sino sencillamente porque dentro de 10 años me jubilo, que se encargue otro. Pero por ahora esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Es decir, un montón de casos en los cuales se ven montones de transformaciones y también se sigue viendo un montón de persistencias y largas duraciones, ¿no es cierto? Valeria me tira por el chat privado que
hemos sido muy williamsianos, ¿no es cierto? Está lo arcaico, está lo residual y está lo emergente. Y sí, la cultura popular es eso. Es un repertorio de arcaísmos, un repertorio de cosas que insisten en permanecer y repertorio de cosas nuevas que muestran una tensión, que dicen, ojo que ahora salgo yo. Si alguien quiere hacer otro comentario. Hola, yo quisiera, ¿cómo están? Hola Luciana, ¿cómo estás? Bueno, nada, primero que me da de verdad muchísimo gusto, como a todos los estudiantes que hemos podido tener, como dijo Valeria, el gusto de disfrutar de esas sesiones de Pablo, que uno quería que no terminara la clase porque en realidad es entretenida mucho. Saludar a Valeria también, un poco, y a Libertad, Gorda también. Nos encontramos con Pablo por allá, con Valeria también en Rosario, en la maestría de la UNR, de Estudios Culturales. Un poquito mi pregunta tenía que ver, pero ya poco a poco la contestaste antes de que hablara Verónica, de que hablara sobre el tango, se me escapa el nombre de la compañera, ¿sí? Mercedes. Sobre el tema de y es curioso porque estando en ese contrapunteo entregué las dos monografías, entregué una a Pablo, otra a Valeria, y precisamente en la lectura cosas teóricas, Te cayó tu señal. pero Ahí está. trata, digamos, de eso, de creer que a los 30 años ya podía también hilarme, ¿no? y poder también darme algunas otras libertades. Creo que tengo un poquito más de internet. Pero mi pregunta me encanta esto, quiero tener el libro, bueno, lo que pretende tener en físico, pero por lo menos hubo una promesa por ahí en Facebook de que iba a haber nos iban a compartir también una versión del libro en digital, porque a mí, bueno, para todos es conocido como esta vinculación que tienes con estos tres grandes teóricos argentinos, ¿no? De la cultura, que tú de alguna manera eres parte de eso, de Ford, de Rivera Romano, y yo quedé siempre con esa inquietud de poder visitarlos, porque para nosotros en Colombia pues son autores completamente desconocidos, ¿no? Y tratar de retomarlos. Una pregunta que es un poco inquietud, que la responderé con el texto, es si aún en este texto todavía puedes, o sea, hoy tienen cosas que decirnos ellos con esto, haciendo, digamos, ya que hablas también de ciertos anacronismos, de una discusión teórica que pones y que nos expones, que nos compartes a partir de muchas conversaciones que he tenido, como si aún todavía ellos tienen cosas para contarnos, para decirnos, para mirar los temas de la cultura popular y los temas también de la cultura de masas, ¿no? Como esa gran diferencia que nosotros podemos tener acá en América Latina o que hemos ido indagando. Y la otra pregunta que sí creo que la contestaste, porque en el texto pues yo estoy trabajando un tema que es uno de los casos que tiene que ver con la televisión. Siempre se piensa, ¿no? Se puede leer el dato en dos maneras, ¿no? Ya el 50% de América Latina tiene acceso a Internet de la población, o apenas el 50% de América Latina tiene acceso a Internet, y la televisión todavía pareciera, a pesar de que para nosotros muchos ya no, pareciera que sigue teniendo una trascendencia. Luego la pregunta era hacia eso, pero creo que está contestada esa segunda, alrededor de cómo ves la validez, ¿no? De seguir ahondando, investigando sobre productos concretos de la cultura de masas, y a partir de ahí, digamos, como todo este panorama sobre las culturas, como un texto también, Vale y Pablo las han llamado. Un gran Pablo, por este medio ya, estas son de las cosas buenas que tiene la pandemia. Las cosas que tiene la pandemia. Todavía no pudimos encontrar una buena, digamos. Posiblemente sea esta solamente. Pero brevemente, les acaban por el chat, tiene indicado el link de bajada del libro. Así que ahí lo tienes. Y respecto de la pregunta, el libro pretende, Valeria fue muy contundente con eso, ¿no? Esta idea del archivo.
Yo pretendo dialogar con mis maestros y con los tipos, los tipos y las tipas que leí, quiero decir, están muy fuertes todos mis maestros y todas mis lecturas. ¿Hasta qué punto eso sigue siendo válido? Bueno, la idea es discutirlo, justamente. Hay cosas que siguen siendo muy, muy potentes, hay otras que no. Yo creo que el libro, desde el título mismo, está proponiendo que el concepto de hibridación tuvo una trayectoria muy fructífera y que ya debe culminar, digamos que ya no nos sirve más. Creo que el propio Néstor García Canclini ya lo ha abandonado, está en otras direcciones, y ya no necesita vivir de esa renta, ¿no? Mis maestros populistas, por ejemplo, fueron un gran empujón inicial. Yo creo que hoy tengo que rediscutir todo lo que ellos me enseñaron, ¿no? Pero nada, las figuras de Forro, Mano, Rivera, que justamente fueron lecturas muy locales, ¿no? Circularon poco por fuera de la Argentina. Bueno, para mí fueron fantásticos, y a los no puedo seguir acompañando, digamos, ¿no? Me pasa con el propio Jesús Martín Barbero, que dialoga el libro. También él habilitó ciertas direcciones que en parte ya están clausuradas, ¿no? Y creo que el libro propuso hace 30 años que hemos leído estas cosas. Bueno, digo, toda esa obra es anterior a 1990. Anterior a 1990, Culturas Híbridas es de 1990, de los medios, de las mediaciones de 1987. A eso escapa solamente la relectura que hace en parte Beatriz Arlo en 1994, en el seno de la vida posmoderna. Digo, es como que en ese momento esa discusión se suspende, ¿no? Y entonces yo estoy proponiendo, bueno, retomémosla, veamos qué sirve, qué otra cosa podemos dejar en suspenso. Y me olvidé que era lo otro que iba a decir, lo otro que me habías preguntado, francamente. Bueno, perfecto, Pablo. Consulto a todos si alguien quiere hacer un último comentario, sobre todo último porque no quisiéramos que se corte el Zoom. Tenemos el Zoom hasta las 9 de la noche y queremos cerrar como despidiéndonos bien. Así que podemos espacio para un comentario, pregunta, despedir, Pablo. Como en los remates, Luciana, a las 2 y a las 3. ¿No? Bueno, les agradecemos a todos su participación, especialmente Pablo, gracias por este espacio, gracias a la UNSAM, a UNSAM Evita, por este encuentro y por la posibilidad de presentar el libro en estas situaciones, en estas condiciones, y por celebrar que es eso, una presentación de libro, digamos, una celebración de la aparición de post-populares. Yo quiero repetir mis agradecimientos a Valeria y a Cristian por la generosidad y el afecto. Chicos, ustedes saben cómo los quiero. Así que esto. Me hicieron emocionar, los dos. Así que no digan más nada porque me voy a poner a llorar como un pelotudo acá en Zoom. Y eso es una experiencia que no he hecho todavía. Bueno, llueven las felicitaciones y las hermosas palabras. Bueno, es muy raro el silencio en la despedida, pero... Bueno, gracias a todos. Así, hagamos un chau si quieren. Hagamos un ruido. Claro, un aplausito, podemos hacer. Sí, felicitaciones al autor. Gracias por estar. Gracias por todo. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Chau, hasta luego a todos. Esperemos que pueda venir a Salta en agosto, me dicen. Gracias, chao. Para todos, muchísimas a todos los que estuvieron, y con todos y todas hay que seguir esta conversación. Semán, eso fue especialmente para vos. Creo que lo mejor que hay que hacer es irse. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.
Hasta Chao. luego. Chao. Chao. Hasta luego.